las viviendas. La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados realizará una visita inspectiva al sector del Olivar en Viña del Mar con el propósito de revisar en terreno la situación que afecta a familias damnificadas por el incendio del mes de febrero del año 2024, el estado de los proyectos de reconstrucción paralizados, y para eso ya estamos conectados con la diputada Ana María Gasmuri, con quien vamos a profundizar este tema. Aquí le damos la bienvenida, diputada. Buenas tardes, bienvenida a puranoticia.cl. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí conversando con usted este tema que es un tema sensible, es cierto que ha estado en la palestra y que lo más importante es que hay familias que no tienen claridad de cuál va a ser el destino de las casas que estaban esperando, así que es un tema muy relevante para toda la comisión que por unanimidad acordamos esta visita a El Olivar. Diputada, ¿cuál es el principal objetivo de esta visita inspectiva que van a realizar junto a la Comisión de Vivienda a este sector? Bueno, considerando que por supuesto que aquí tenemos una situación tan tremenda como fueron los incendios y todo el proceso de reconstrucción, en que fueron estos largos procesos que las familias esperaban sus nuevas viviendas y participaron en diferentes proyectos. En este caso en particular del Olivar, lo que hemos visto aquí es que todo este proyecto se venía desarrollando, estas viviendas, digamos, se venían desarrollando con normalidad, la verdad es que sin mayores observaciones desde los fiscalizadores, ¿no? Y desde que, un poco antes de que asumiera, digamos, realmente el ministro Poduje, ya en febrero, insinuó, dejó ver esta posibilidad de que estas casas estaban mal y que había que demolerlas y empezó a instalar estos dichos, ¿no? Que por supuesto que generaron la preocupación. Y esto fue avanzando hasta que efectivamente el 24 de marzo del 2026 el ministro Poduje instruyó al Servio del Paraíso paralizar la totalidad de estos 13 proyectos habitacionales que estaban a cargo de esta constructora, ¿cierto? San Sebastián, en el sector del Olivar. Tal como decían, son 356 viviendas. El problema, y por eso nos empezamos a inquietar en la Comisión de Vivienda, es que a la vista no había antecedentes que permitieran llegar a estas conclusiones, ya que los informes técnicos a los que se hacía referencia, la verdad es que en ninguna parte señalaban que la solución o que lo correcto era demoler estas casas. Entonces, ahí nos empezamos a inquietar cuando vemos que aparece estos dichos del ministro, esta voluntad del ministro, pero no con el sustento técnico adecuado para aquello. Ahora, nuestra responsabilidad como parlamentarios, por supuesto, es velar que las viviendas que reciban las vecinas, los vecinos afectados, cumplen con las reglas, con las mínimas de seguridad, de construcción, de protección frente al fuego. Por supuesto que sí, y eso es fundamental. Pero aquí volvemos al punto de que este trabajo se está desarrollando sin observaciones, y todas las observaciones vienen después de estos dichos del ministro Poduje. Y vamos a los informes técnicos, a lo que dicen concretamente, ¿cierto? Y lo podemos revisar. En ninguna parte ordenan o señalan que el camino es la demolición, sino al contrario, señalan puntualmente cuáles son los aspectos que deberían mejorarse para que entonces las viviendas se pudieran entregar. Y son aspectos que, déjeme señalarlo, bordean alrededor en las viviendas que estaban con un 90% de avance, que reparar por completo los aspectos observados tenía un valor de 3,5 millones de pesos por vivienda, en las que estaban más avanzadas, y menor valor aún en las que iban en etapas más tardías, ¿no? Entonces, desde ahí que nos surge la preocupación a nosotros como comisión. Si no hay antecedentes suficientes, si aquí no hay instrucciones que lo que se debe hacer es demoler, si al contrario hay señalar claramente los aspectos que deben ser corregidos y que son subsanables, no entendemos cuál es esta insistencia de, además, conflictuarse con los vecinos y haber generado, como lo hemos visto desde público conocimiento, una relación difícil en sus interacciones, ¿no? En que hay vecinos que se han visto también ofendidos en ese sentido, y bueno, y también hay acciones judiciales en curso a raíz de esta misma situación. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Transparencia, saber si las decisiones que se están tomando son las correctas, y por otro lado, también dejarlo claro, hasta el momento aquí no se ha generado ninguna orden de demolición en relación a estas viviendas de las que estamos hablando. Diputada, ¿qué información falta hasta ahora para poder entender la paralización de los proyectos de reconstrucción en el sector? Bueno, la verdad es que aquí yo creo que van a ser tribunales los que se van a tener que manifestar a estas alturas, ¿no? Porque vemos posturas totalmente distintas y los antecedentes que nosotros tenemos a la vista son los que yo les señalo, y que la verdad es que no dan cuenta de que efectivamente eso fuera suficiente para encargar la demolición. Y eso, por supuesto, que nos preocupa, porque ¿de qué se trata aquí? O sea, de una señal política, de querer decir, ¿cierto?, que estas viviendas no se estaban haciendo de la manera correcta y que ahora sí las van a hacer bien, como con un fin un poco propagandístico.
la verdad es que preocupa que vaya a ser eso lo que esté cursando aquí, porque revisando técnicamente y hablando con diferentes actores, por supuesto que aquí, y cuando hablo de diferentes actores me refiero, por ejemplo, a arquitectos connotados, al arquitecto Castillo, Premio Nacional de Arquitectura, quien dijo claramente que esta vivienda en absoluto era necesario demolerla. Lo dijo con toda claridad, estuvo presente en el Olivar la semana pasada, me parece. Creo que van a estar este sábado nuevamente los arquitectos por un Chile digno, que están firmemente mostrando que esto es una estratagema política. Estoy replicando lo que ellos dicen, ¿cierto? Pero que no hay sustento técnico desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la ingeniería, que realmente sustente esta demolición. Y creo que es bien importante escuchar a un arquitecto Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Conversamos con la diputada Ana María Gasmuri en esta jornada. Diputada, ¿qué explicación ha entregado el Servio de Valparaíso y el Ministerio de Vivienda sobre la eventual demolición de estas viviendas? Bueno, es que aquí ha habido también problemas internos de funcionarios que se han visto amedrentados, incluso han salido de sus puestos, porque vemos que aquí mi sensación es que hubo una orden de que esto tenía que ser en esta dirección y se tenía que avanzar con las demoliciones, pero esto ha generado una gran inquietud y muy poca claridad en ese sentido también. He conversado con las autoridades del municipio de Viña y tampoco tienen, y ellos no han ejecutado ninguna orden. La verdad es que hoy día no hay ninguna orden de demolición que exista, porque no están las condiciones para que esas órdenes se puedan efectuar. Entonces, la verdad es que yo creo que estamos en un impasse de voluntarismo, por un lado, porque si a nosotros nos muestran los antecedentes de que efectivamente esas casas se deben demoler, por supuesto que vamos a ser los primeros en estar de acuerdo con ellos si queremos la seguridad de las vecinas y vecinos. Pero si esto obedece a una estrategia política, a una estrategia propagandística de un ministro que, digamos, lo que es performático, que tiene una muy buena llegada, ¿cierto? Y que, ojo, en muchas cosas yo puedo estar de acuerdo con él. Pero en esta situación particular, yo creo que aquí se están equivocando y es importante, y por eso, y esto es importante observarlo, la unanimidad de la Comisión de Vivienda quiso estar presente y aprobó esta visita al Olivar por estas preocupaciones que estamos señalando, ¿no? Entonces, aquí necesitamos claridad porque vemos que hay contradicciones, vemos que por otro lado hay judicializaciones con este tema, pero aquí lo que tiene que estar en el foco son las familias que están esperando sus casas. Entonces, si familias que llevan 2 años esperando sus casas, que participaron del proceso, que estaban satisfechos con el proceso, hoy día vienen las nuevas autoridades con mucha convicción, le dicen que tienen que demoler algo que no hay que demoler. Bueno, la verdad es que a mí eso no me parece correcto, me parece que es soñar también con las ilusiones y los sueños y los derechos de la familia. Por eso queremos claridad, esa es la misión de la comisión. Aquí no es que estamos defendiendo a nadie, solamente estamos defendiendo a las vecinas y vecinos. Queremos que con ellos se haga lo correcto y que no por razones políticas se termine retrasando en cuánto tiempo más. Primero dijeron que las viviendas se iban a demoler y que iban a estar listas a finales de este año 2026. Absolutamente imposible. Eso es imposible, ya sabemos que no es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que es importante ceñirnos a los informes técnicos, al informe de IDIEM, ¿cierto? En que claramente no señalaba esto y esperemos las explicaciones del ministro como corresponde. Pero ojo, aquí cuál es el peligro. Lo sabemos. El ministro es bueno, por decirlo en buen chileno, para enredarla, para embolinar la perdiz, ¿cierto? Acá está muy bien como su estrategia comunicacional. A nosotros, los parlamentarios, las parlamentarias, nos importan los hechos, nos importa lo concreto y defender lo mejor para las vecinas y vecinos del Olivar. Y por otro lado también hay que señalarlo, la forma en que han intervenido, la forma en que han ido empujando a los vecinos para que renuncien a los contratos que tenían vigentes con la constructora, ¿cierto? No nos parece que ha sido de la mejor manera, ha sido medio solapado, hemos recibido como parlamentarios denuncias de aquello y eso también es muy importante clarificarlo, ¿no? Y bueno, y si hay que avanzar en, no sé, una comisión investigadora, después de esto habrá que hacerlo, ¿cierto? Habrá que seguir viendo, pero aquí lo que no nos podemos quedar es con las dudas con respecto a esto. Entonces, tanto los informes R1, R2 del ITEC, el informe IDIEM, ¿cierto? No hablan en absoluto de la necesidad de demoler. Estamos esperando la respuesta de Contraloría de la República, que lo que preguntamos es que se manifieste sobre la legalidad del ordinario 245, que es el procedimiento administrativo, digamos, con el que se ordena esta demolición. Y bueno, de nuevo, la gran pregunta que cruza la comisión era, ¿el informe IDIEM concluye que las viviendas deben demolerse o que es factible reforzarlas? Y en la página 30 del informe justamente va en contra de la interpretación que hace el Ministerio. Y este dato es el que de alguna manera nos da la clave y vamos al centro del problema. Y la verdad
hay que decirlo, si esto efectivamente es así y nunca fue necesario demoler, es un escándalo que se haya montado este show, si es que de comprobarse que es así, cuando la verdad es que sí era posible seguir trabajando y que los vecinos tuvieran en el corto plazo la entrega de sus viviendas que tanto tiempo llevan esperando. Estamos conversando con la diputada Ana María Gasmuri. Usted hablaba, diputada, de la preocupación de la comisión, pero ¿qué preocupaciones han manifestado las familias afectadas respecto de estas decisiones administrativas? Bueno, ahí también vemos que algunas familias que rápidamente, por esta presencia, ¿cierto?, del Ministerio del Servio ahí, fueron conducidos como a esta nueva idea de las casas, de las futuras nuevas casas que podrían hacer, y rápidamente fueron firmando estas autorizaciones, estas renuncias, lo que nos parece, ahí también hay un cuestionamiento a la legitimidad con que se ha hecho eso, pero hay muchas familias que hoy día están cuestionando y que incluso han emprendido acciones judiciales en ese sentido porque se sienten vulneradas en algo que estaban esperando con mucho tiempo, y la verdad que no queremos pensar que finalmente aquí hay una estrategia política, sería doloroso constatarlo, pero nuestro deber como fiscalizadores es llegar hasta las últimas consecuencias para tener claridad y de alguna manera respetar aquí a las familias que son las protagonistas de este mega incendio, que fueron las víctimas y que de alguna manera están siendo revictimizadas. Esperemos que no sea por un oportunismo político del momento. Entonces, la verdad es que es muy serio pensar que una decisión de una solución habitacional se pueda basar en vulnerar o obviar un informe técnico que es vinculante y sin consultar a la familia. Esto es delicado y efectivamente aquí no se trata de decir que las casas estaban perfectas, habían fallos constructivas reales, pero estaban los mismos informes, proponían las mejoras y el costo de eso es un costo menor. Entonces, yo pienso, cuando estamos en un momento en que se nos habla, cierto, de la importancia de cuidar los recursos públicos, que es fundamental en estos tiempos de estrechez en que también tiene que ver con las decisiones políticas de este gobierno, hay que decirlo, no podemos pensar en demoler y desperdiciar esa cantidad de recursos ya invertidos cuando el solucionarlo es corto y fácil y además de costa de la empresa constructora, y prolongar la espera, la agonía de las familias que sufrieron y son víctimas de estos mega incendios. Entonces, la verdad es que queremos transparencia, queremos lo mejor para las vecinas y vecinos. Si las casas se pueden arreglar, que se arreglen y que se les entreguen pronto. Si efectivamente, no vemos ningún informe que lo diga, pero si efectivamente se tenga que demoler, bueno, será el camino que habrá que seguir. Pero la verdad es que en este momento no hay ninguna claridad, no hay ningún informe técnico, no hay nada que realmente nos diga que lo necesario es demoler. Y esa es la opinión también de un grupo importante de arquitectos que se ha estado haciendo presente en el terreno. Diputada, queremos agradecerle por este contacto y para aclararnos un poco lo que piensa la Comisión de Vivienda sobre este tema. Esperamos tener claridad después de la visita, así que encantado, ojalá que esto se resuelva rápidamente para el mejor beneficio de las familias que llevan tanto tiempo esperando. Gracias, diputada. La diputada Ana María Gasmuri con nosotros en esta jornada de Hora de Noticias. Vamos a